Compuestos aromáticos. Explicación, ejemplos y nomenclatura. Analicemos la estructura del benceno. Presta atención a la imagen. El benceno a veces se puede representar también de la siguiente manera. Sin embargo, nos quedaremos con la primera representación, esta que ves en la imagen, pues nos ayudará a entender mejor los mecanismos de reacción. Podemos ver cómo se mueven los electrones, que este es un sistema en resonancia-deslocalización. El anillo de benceno es altamente estable. Si lo ponemos a reaccionar con bromo bimolecular, por ejemplo, no reacciona. Pero si ponemos otro compuesto, por ejemplo, ciclohexeno, vemos que en presencia de bromo bimolecular sí existe reacción. Esa estabilidad del benceno involucra entender la teoría de orbitales moleculares, que es algo que no haremos aquí. Basta decir que el anillo de benceno es altamente estable debido a los 6 electrones pi que tiene y que el sistema entra en resonancia-deslocalización. Es por lo anterior que los derivados del benceno también gozan de alta estabilidad. Los compuestos aromáticos, como los que ves a continuación, son llamados aromáticos y o derivados del benceno, y deben su nombre a que cuando fueron aislados por primera vez, extraídos de plantas y árboles, tenían un olor muy agradable. Y aunque hoy se sabe que muchos derivados del benceno no tienen olor alguno, todavía son llamados aromáticos. Para que un compuesto sea considerado aromático, debe cumplir dos requisitos. El requisito número 1 debe ser un anillo compuesto de orbitales p traslapados. En otras palabras, debe ser un sistema conjugado. Un sistema conjugado, en pocas palabras, es un sistema donde enlaces simples y múltiples, o sea, dobles o triples, están alternados, es decir, va uno simple, luego uno doble, otro simple, otro doble. Así de sencillo, aunque suene muy fancy la palabra conjugado. Aquí podemos ver cómo tenemos a los enlaces simples y a los enlaces dobles, todos alternados. Y en un sistema conjugado, los electrones van a poder moverse, van a poder brincar, entre comillas, moverse del doble al enlace simple, del doble al enlace simple y luego regresar. Por eso es cuando los sistemas entran en resonancia o deslocalización. Así pues, este compuesto que vemos, que es el benceno, cumple la primera regla y es aromático. Estos compuestos que vemos a continuación no son aromáticos. El compuesto de la izquierda es un sistema conjugado, pero no es un anillo, por lo tanto no es aromático. Y el compuesto de la derecha es un anillo, pero no es un sistema conjugado, por lo tanto tampoco es aromático. La segunda condición es que el anillo debe contener un número impar de pares de electrones pi. Léelo por más confuso que suene. Número impar de pares de electrones pi. Es decir, debe tener 3 pares de electrones pi, 5 pares de electrones pi, 7 pares de electrones pi, etc. Así pues, el benceno tiene 3 pares de electrones pi, por lo tanto, es un compuesto aromático. Estos compuestos no son aromáticos. El de la izquierda tiene 2 pares de electrones pi, y el de la derecha tiene 4 pares de electrones pi. También, tomando en cuenta el concepto de número impar de pares de electrones pi, podemos utilizar lo que se conoce como regla de Huckel. Utilizando la regla de Huckel, podemos determinar si un compuesto es aromático o no lo es por medio de una ecuación. La ecuación es la siguiente. 4n más 2 es igual a número de electrones pi. Hagamos un ejemplo. Aquí podemos ver con claridad cómo el fenómeno de la aromaticidad se presenta al momento de desprotonar el ciclo pentadieno. Cuando tiene sus 2 protones, no es aromático, pues no cumple la regla de tener un número impar de pares de electrones pi. Solamente tiene 2 pares de electrones pi. O si preferimos utilizar la regla de Huckel para determinar la aromaticidad, tenemos lo siguiente. 4n más 2 es igual a cantidad de electrones pi. En este caso, 4n más 2 será igual a 4. 4n será igual a 4 menos 2. 4n será igual a 2. Y al final n será igual a 0.5. Si el resultado de tu ecuación es una n
cuyo número es positivo decimal o negativo, el compuesto no es aromático. Podemos ver que el primer compuesto antes de removerle el protón no es aromático. Lo determinamos por dos métodos diferentes. Sin embargo, al momento de removerle el protón, se vuelve un compuesto aromático. Cuando le removemos el protón, se convierte en un anillo con un número impar de pares de electrones pi. Tiene 3 y es un sistema conjugado. Por lo tanto, cumple los dos requisitos de la aromaticidad. Si utilizamos la regla de Huckel para determinar la aromaticidad, tendríamos lo siguiente. 4n más 2 sería igual a cantidad de electrones pi. En este caso, tenemos 6, 2 que son del par libre de electrones y 4 que son parte de los dobles enlaces. Por lo tanto, 4n más 2 sería igual a 6, 4n sería igual a 6 menos 2 y n sería igual a 1. Si en el resultado de tu ecuación obtienes una n con un número entero positivo, el compuesto se puede considerar aromático. Hagamos otro ejemplo. La primera estructura es aromática, pero ¿y la segunda? La que tiene el nitrógeno, que también se le llama pirrol. También es aromática la segunda estructura, ya que el átomo de nitrógeno está hibridizado sp2 y eso coloca el par libre de electrones en un orbital p, por lo que hace a la estructura del pirrol estar conjugada. Si utilizamos el primer criterio de la aromaticidad, que dice ser un anillo con orbitales p traslapados, es decir, un anillo conjugado, se cumple. Si analizamos el segundo criterio de la aromaticidad, tener un número impar de electrones pi, en este caso tiene 3, se cumple. Si utilizamos la regla de Huckel para determinar la aromaticidad, tenemos que 4n más 2 sería igual a cantidad de electrones pi. En este caso tenemos 6 electrones pi. 4n más 2 sería igual a 6 y al final n sería igual a 1. Recordemos que si n es un número entero positivo, el compuesto es considerado aromático. Ahora es importante que notes esto. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el pirrol y la piridina? El pirrol tiene un nitrógeno con un par libre de electrones. La piridina también tiene un par libre de electrones. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que el par libre de electrones del pirrol forma parte del sistema aromático. Cuando un par de electrones forma parte del sistema aromático, esos electrones no pueden funcionar como base, ya que rompería la aromaticidad y eso es algo que las moléculas no quieren. Sin embargo, la piridina tiene un par libre de electrones que no es parte del sistema aromático. Esos electrones no participan en la resonancia y por lo tanto sí pueden ser usados para desprotonar, o es decir, funcionar como base, pues la aromaticidad aún se conserva. El furano es otro ejemplo, al igual que la piridina, que podría causar confusión. Tiene 2 pares de electrones libres. Sin embargo, solamente uno de esos pares es parte del sistema aromático, ya que el oxígeno está hibridizado sp2 y un par de electrones está en un orbital p. Como es un anillo conjugado con 3 pares de electrones pi, el compuesto también es considerado aromático. La nomenclatura de los compuestos aromáticos no es tan complicada. El anillo de benceno es lo que le dará nombre a la estructura, por lo que solamente hay que nombrar los sustituyentes en el anillo. Hidroxibenceno si tiene un OH, metilbenceno si tiene un metilo, clorobenceno si tiene un halógeno, en este caso el cloro, aminobenceno si tiene una amina. Aunque también tienen nombres comunes, también es importante que te familiarices con ellos. El metilbenceno también es conocido como tolueno, el hidroxibenceno es conocido como fenol, el metoxibenceno como anisol, el aminobenceno es conocido como anilina, tenemos el benzaldehído y el ácido benzoico. Por ejemplo, si uso el término fenol para nombrar a mi compuesto, pero tengo otro sustituyente, puedo darle a la posición del OH la posición número 1, ubicar la posición del otro sustituyente y finalmente dar un nombre. En este caso, tenemos 1,2-bromofenol. También podemos aplicar el mismo principio para el tolueno. Tenemos un 3-clorotolueno. Si tenemos más sustituyentes,
Una vez que tengamos definida la posición número 1, asignaremos posiciones de tal forma que el próximo sustituyente tenga la menor posible. En este caso, tenemos un 2-cloro, 5-nitrofenol. Vemos el sustituyente más cercano a la posición del OH es el cloro. Por eso le otorgamos la posición número 2. Si hubiéramos asignado la posición número 2 al grupo nitro, el nombre estaría mal. Finalmente, cuando solamente tenemos dos sustituyentes en el anillo, hay una nomenclatura especial que podemos utilizar y que es muy común. Si los dos sustituyentes, R en este ejemplo, están en forma contigua, se puede utilizar la palabra orto. Si los dos sustituyentes están separados a la distancia de una posición, se puede utilizar la palabra meta. Y si los dos sustituyentes están separados a la distancia de dos posiciones, se puede utilizar la palabra para. Veamos algunos ejemplos. Un orto-clorofenol, un meta-bromotolueno y un para-nitroanisola. También, en lugar de usar toda la palabra, podemos utilizar sus respectivas abreviaciones. Para orto O, para meta M y para P. O bromotolueno, M bromotolueno, P bromotolueno.